Bueno, la idea de crear el Consejo Sectorial de la Mujer Campo de Cariñena resultó al inicio de la legislatura y queríamos tener un foro de participación, de consulta y asesoramiento, y lo conforman un representante de cada ayuntamiento, son 14 ayuntamientos los que tiene la comarca Campo de Cariñena, y también 2 representantes por cada asociación de mujeres, y como tenemos 15 asociaciones en la comarca Campo de Cariñena, pues son 30 representantes de las asociaciones. Bueno, los objetivos son asesorar, es un órgano de participación, de asesoramiento y de consulta en todo lo que tiene que ver con la mujer y la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres. Y luego hay otra cuestión importante, y es que también llevamos 3 ediciones de un programa de actividades que se llama Con Nombre de Mujer, y que pues tiene charlas, exposiciones, talleres que bien lo imparten mujeres o que tienen que ver con la igualdad o con la historia de la mujer, y desde luego pues ha supuesto el dinamizar la vida cultural y social de los municipios desde una perspectiva de género. Yo creo que tenemos un reto importante, y es que tenemos que dotar los presupuestos de las administraciones pues de recursos económicos para poder desarrollar efectivamente políticas de igualdad. Si no, solo se queda en el relato, en la palabra, pero no se pone en práctica. Pues el proyecto Concilia es un proyecto de cooperación en el que está implicado todos los centros de desarrollo de la provincia de Huesca. Es un proyecto que surgió de Monegros Centro de Desarrollo, y ahí pues se implicaron, se unieron pues el resto de centros de desarrollo: CEDESOR, ADESO, ADECUARA, CEDER Zona Oriental, CEDER Somontano y Monegros como jefe de filas. Es un proyecto que desde el principio lo que hemos querido ha sido trabajar el empoderamiento de la mujer en el medio rural. Trabajamos en diferentes colectivos: asociaciones de mujeres, el alumnado de los institutos, alumnado de los coles, mujeres en riesgo de exclusión, empresarias y emprendedoras. Y también este año, bueno, en este periodo hemos trabajado también con mujeres del sector primario. Que haya proyectos como el Concilia o como otros que estén trabajando, o con federaciones de mujeres que también están trabajando desde abajo, pero que desde los gobiernos, tanto central como autonómico, saquen y aprueben estas leyes, yo creo que es muy importante para conseguir pues al final la igualdad, que es lo que creo que todos y todas deseamos. Amanixer es la primera asociación de mujeres con discapacidad de Aragón y la única por ahora. Nació en el 2012 de un grupo de mujeres, principalmente mujeres con discapacidad, que o bien por nuestro trabajo o por nuestra situación personal, todas estábamos muy relacionadas con el mundo social, estábamos muy implicadas en cuestiones de género y también de discapacidad, y vimos la necesidad de crear una entidad que pudiese dar servicios y que pudiese de alguna manera atender a las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad. Bueno, nuestras líneas de trabajo principalmente se están dirigiendo al empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Nos hemos visto que hemos sido relegadas al ámbito doméstico, que no hemos accedido a la formación igual de la misma forma que los hombres con discapacidad que sí que lo habían hecho. Entonces nos parece muy importante incentivar ese movimiento hacia que las mujeres se empoderen, se formen, que accedan al empleo y que por lo tanto también dispongan de una independencia económica, porque otra de las líneas en las que estamos trabajando mucho es en la prevención y en el tratamiento de la violencia, que en nuestro caso, además de venir ejercida por nuestras parejas o exparejas, suele venir también ejercida por las instituciones, por las personas que se ocupan de nuestra asistencia o por nuestros propios familiares. Entonces estamos trabajando sobre todo en el empoderamiento y en la prevención de la violencia.